van a presentar Perú Global, este libro que has coeditado con Alberto Vergara. El, el libro reflexiona un poco sobre el impacto de fenómenos históricos en el Perú, pero a la vez sobre la probable influencia que tuvieron algunos hechos que ocurrieron en nuestro territorio en el planeta, con diferentes ensayos. Antes de repasar esos ensayos, te quería preguntar tres cosas de la actualidad y luego entramos directamente Por al supuesto. libro. Primero, digamos, el fenómeno global de este tiempo, de este momento puntualmente, es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Yo te quería preguntar, ¿qué papel le tocará al Perú en este escenario, teniendo en cuenta que normalmente somos espectadores de los grandes fenómenos globales? Sin embargo, el año pasado en nuestro territorio se inauguró el megapuerto de Chancay, lo que nos podría dar cierta participación en lo que esté por venir. ¿Tú qué piensas? ¿Qué papel cumpliremos en ese escenario? Gracias, Emilio. Primero, pondría en duda que Perú haya sido siempre simplemente espectador de procesos, de los grandes procesos globales. Me parece que no necesariamente ha sido el que los guía y el que los domina, sin ninguna duda, pero muchas veces ha tenido papeles interesantes y en todo caso ha interactuado con ellos de formas que han dejado tanto al Perú como al mundo de maneras diferentes. Y eso es un poco el tipo de cosas que exploramos en el libro. Para el caso particular de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos y esta nueva reordenamiento de las relaciones internacionales, me parece que sin duda el megapuerto de Chancay pone al Perú en una situación expectante. Me parece que hay en general una serie de posibilidades de repensar el papel de Perú en el mundo a nivel económico, político, geopolítico, pero que eso requeriría una solidez de parte de las élites gobernantes peruanas que no se ve por ahora de ninguna manera. Quisiera creer que Relaciones Exteriores mantiene su tradicional independencia y que muchas veces le ha permitido ser ajeno a algunos de los vaivenes políticos más cotidianos, digamos, pero creo que no es así y me parece que es preocupante en ese sentido, que en un momento en que hay que tomar decisiones importantes de largo plazo, el Perú probablemente no es, los quienes gobiernan el Perú ahora no están a la altura de un momento que requiere una visión de largo plazo y una muñeca firme para negociar con diferentes partes, porque claramente el statu quo global no se va a mantener tal como es, ¿no? En todo caso hay que ser muy atentos a los cambios y me parece que entonces hay una serie de oportunidades, pero no tengo claro que haya ningún tipo de división y eso se refleja en un montón de cosas que el gobierno ha venido haciendo o no haciendo en los últimos años. Claro, y es curioso, ¿no? Porque se ha puesto muchísimo empeño en anunciar, ¿no? La inauguración de Chancay, nuestra conexión con el Asia, y sin embargo parece que todo se va a quedar en palabras, ¿no? Bueno, no sé si todo se va a quedar en palabras, seguramente, ¿por qué se quedaría todo en palabras, digamos? Va a haber un montón de actividad comercial, ¿No? seguramente el puerto va a tener una función importante. El tema es cómo se negocia eso, cómo se va a integrar eso a la Mm. sociedad peruana, si va a cambiar algo, o si simplemente va a ser un puerto grande que va, digamos, y que si va a traer más problemas que beneficios, etcétera, ¿no? Las relaciones con Asia, sin duda, ¿no? Tienen una importancia histórica y han estado creciendo y sí se puede convertir en una suerte de hub portuario regional, pero esas cosas sin políticas que las acompañen no necesariamente van a tener demasiados beneficios y por el tema de los aranceles pueden causar problemas también si es que no Mm. se piensan y si es que no se incentivan ciertas industrias alrededor de ellos, si es que no se planea territorialmente alrededor, etcétera, ¿no? Si es que no se hacen realmente proyectos de desarrollo alrededor de ello, básicamente. Claro, y sobre ese mismo tema se dice que en este momento estamos asistiendo al decaimiento del concepto de la globalización y que más bien asistimos a un fortalecimiento de nacionalismos, poco enmascarados en proteccionismos económicos. ¿Tú qué piensas sobre eso? Que, Creo que digamos, sí. ujú. Sí, perdón.
Sí, o sea, ¿qué piensas de esa idea? Creo que hay algo de eso sin ninguna duda. Creo que en todo caso la euforia de la globalización, de alrededor de, digamos, la caída del muro de Berlín y el auge del neoliberalismo en los noventas, esa hegemonía neoliberal que tenía la globalización como su principal bandera, que siempre, por cierto, tuvo sus críticos y sus lados negativos visibles, pero esa euforia se ha terminado, ese globo se ha terminado de pinchar probablemente con la crisis del 2008 y con la explosión o reexplosión de conflictos como el de Ucrania y como el de Gaza, entre otros, y ahora con la guerra comercial y con este auge de nacionalismos en todas partes del mundo y estos, digamos, populismos de derecha. Creo que sin duda hay algo de eso. Creo que también se puede caer en algún tipo de simplificación cuando se piensa eso como si no fuera parte de procesos globales también. Digamos, esas cosas no se entienden, digamos, no se puede pensar en el proteccionismo como pensado en términos de competencias de China y Estados Unidos si no fuera una economía global integrada, ¿no? Justamente estos países están reaccionando a a procesos económicos que ya implican un grado enorme de integración y que está afectando desde los digamos, las industrias en Shanghái afectan a los productores en el Midwest de Estados Unidos y por eso se están haciendo políticas de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, es una manera de alguna forma de reaccionar y de adaptarse a un mundo que ya está globalizado, que ya está caracterizado por estos flujos enormes de intercambios económicos, pero ciertamente también culturales, ¿no? Y eso también es una cosa que se tiende a dejar de lado cuando se piensa, cuando se enfatiza tanto el tema de los aranceles y el proteccionismo, es que esto es una también guerra cultural, geopolítica, etcétera, en la que hay un montón de otros factores que se tienen en cuenta, que tiene que ver también con las redes sociales y con cómo los países se ven a sí mismos en relación con otros. Ujú. Mencionaste hace un momento este fortalecimiento de los movimientos ultraconservadores en el mundo. ¿Dónde está situado en ese escenario el Perú? ¿O esa respuesta recién la podemos resolver el próximo año después de las elecciones? Es una buena pregunta. Yo creo que el Perú hoy está situado muy probablemente del lado de esos sectores ultraconservadores de la derecha global, en una manera muy característica del Perú a través de rebotes y de manera más o menos de casualidad, digamos. Ha aterrizado en un gobierno que ha terminado aliándose con esos sectores y adoptando sus políticas. Después, lo hace sin mayor, me parece, convicción ideológica, Ujú. en aras de fortalecer esta alianza entre Ejecutivo y Congreso, que no tiene mayores, en mi opinión, Ujú. ambiciones de larga escala y Ujú. de largo plazo, sino es más bien para repartirse migajas, digamos, y parece ser que Wow. ser parte de esta coalición, incluso global de derecha, es efectivo para eso. Pero no me da la impresión, sí, ciertamente hay actores de esa coalición que tienen convicción ideológica, pero no me parece que sea lo que caracteriza al régimen en sí, ¿no? Que como sí se podría decir que es el caso de personajes como Milei, Claro. que claramente tienen o en principio al menos tienen una orientación ideológica que han venido promoviendo esto, ¿no? Claramente Dina Boluarte no llegó al poder diciendo que iba a ser parte de una alianza con la extrema derecha. Es verdad. Bueno, hablemos entonces de los fenómenos económicos que están en el libro. Hablábamos hace un momento, por ejemplo, del intercambio entre China y Estados Unidos, pero otro momento económico interesante son los años de exportación del guano, ¿no? En los que parece que el Perú tuvo una trascendencia insólita, ¿no? En el libro se dice que en ese tiempo el país, acá voy a parafrasearlos, dice, puso un importante aporte para la consolidación de la revolución industrial y el funcionamiento del capitalismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo afirman así? Bueno, primero había que decir que el libro es una colección de ensayos escrito por Sí. diferentes autores. El ensayo acerca del guano es escrito por Carlos Contreras, que es uno de los grandes especialistas en el mundo acerca de la época del guano en el Perú y de la historia económica,
peruana y latinoamericana, ¿no? El ensayo de Carlos, que además recoge trabajos de otros académicos que han venido trabajando ese tema hace ya décadas, desde Heraclio Bonilla hasta ahora Greg Cushman, enfatizan que el ensayo de Carlos enfatiza que el Perú tuvo un papel enorme porque básicamente proveyó el fertilizante sin el cual no hubiera sido posible aumentar de manera drástica la producción agrícola en el mundo que se estaba industrializando, que a su vez permitió alimentar a los trabajadores que están en las fábricas en los principales centros productivos del mundo en concentraciones cada vez más grandes en ciudades como inicialmente las de Inglaterra y Ujú, eventualmente en Estados Unidos y otros países de Europa y Japón, etcétera. Entonces el papel del Perú pasa por eso, en buena medida, ¿no? Proveer eh, este insumo que aumentaba enormemente la productividad agrícola, lo cual permitía a su vez alimentar a estas poblaciones ujú. urbanas, industriales, que eran las que trabajaban en estas industrias, lo cual realmente fue un cambio notable en la economía mundial del siglo XIX, en una época en que era absolutamente indispensable hacerlo. Claro, y de hecho, digamos, esta influencia también, lo mencionas hace un momento, también está vinculada con el surgimiento de las ciudades, o sea, de los grupos urbanos más grandes, ¿no? O sea, en ese mismo momento es que se forman los conglomerados urbanos, digamos, más importantes de Europa, digamos. Sí, y que adquieren además unas características distintas, ¿no? O sea, evidentemente ya había ciudades, pero se forman estas ciudades grandes, industriales, que Mm, ya no están necesariamente conectadas a digamos, a su medio agrario inmediato, sino que porque son cada vez más densas, porque la gente que trabaja en ellas ya no trabaja en nada más que en industrias que no tienen nada que ver con el campo que las circunda, necesitan importaciones agrícolas o productos agrícolas que vienen de cada vez más lejos, entonces todo esto se vuelve cada vez más acelerado, ¿no? Cada vez más intenso. Entonces, esta producción agrícola creciente debida al, o posible gracias al guano de las aves de la costa peruana, hace ujú. que esto sea posible en esta época, sí. Y hay un crecimiento enorme de la población urbana europea y eventualmente en Estados Unidos en esta época, justamente, sí. Claro, ahora, el episodio oscuro de ese momento es, lamentablemente, la llegada a nuestro país de extranjeros que debían servir como mano de obra, concretamente chinos cantoneses, cuando precisamente llegan en situación de casi semi-esclavitud, cuando precisamente en el mundo ya se estaba dejando, ¿no? El esclavismo, ¿no? Es la contradicción un poco de lo que pasa en nuestro territorio. Sí, bueno, y eso es algo que queda claro en este ensayo de Carlos Contreras que mencionas, pero también en otros dentro del libro, como el de Marcela Echeverry y algunos otros. Hay una tendencia en la élite peruana del siglo XIX que realmente además puede servir para pensar a la élite peruana más allá de ese momento, a intentar mantener regímenes laborales no libres, digamos, y Ujú. coercionados, y el régimen de trabajo de los trabajadores chinos que se trae peruano, pero también además de algunas otras partes de Asia, es claramente parte de esta tendencia, ¿no? La élite peruana esencialmente se rehusaba Ujú. a abrazar los mecanismos del trabajo libre y del mercado para incentivar a los trabajadores a trabajar para ellos. Entonces siguieron buscando mecanismos coercitivos para atraer gente a trabajar y esta además era una industria, la del guano, extractiva, muy poco atractiva para un trabajador, ¿no? Literalmente implicaba recoger caca de pájaro en lugares hostiles. Entonces era Sí. un tipo de trabajo que poco grato, digamos, entonces que era particularmente efectivo. Y esto pasa justo, digamos, el boom del caucho coincide justo. Y no es una coincidencia realmente, ¿no? Es posible en parte la abolición de la esclavitud del tributo indígena por los ingresos guaneros. Entonces lo que se hace es buscar un Claro, mecanismo para atraer trabajadores que reemplacen a los a los que ya no son esclavos de origen esclavos. africano y a los indígenas a los cuales se fomentaba a trabajar
si es que no se les coercionaba directamente a través del tributo indígena, que era una forma de, era un impuesto obligatorio por el hecho de ser indígenas, que era digamos, un rezago colonial. A ver, otros episodios que se recuerdan en el libro son la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. ¿Cómo nos golpean ambos hechos? ¿Cómo nos afectan económicamente, socialmente? Sí, una cosa que quisiera decir es que, bueno, no todos estos procesos son necesariamente o solamente económicos, ¿no? Que es un poco también No, lo que no, decía sí, en sí, relación con sí. los aranceles. Pero en el caso particular de la Gran Depresión y de la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, pero en orden, son momentos que son enormemente disruptivos de la economía de exportación peruana, ¿no? En algunos momentos generan pequeños booms de productos porque se rompen cadenas comerciales que implicaban a los países que están en guerra. En otros momentos causan disrupciones bastante más negativas porque evidentemente los principales países compradores ya no pueden importar las cosas que importaban de Perú. ¿Qué Entonces estábamos importando en ese momento? En ese momento, ¿qué es lo principal que estábamos importando? el Exportando, perdón. Perú, en el periodo entre guerras, era una economía bastante diversificada de exportación, ¿no? Entonces, a diferencia de muchos otros países que tenían, digamos, solo el café o solo cacao, etcétera, el Perú tenía café, tenía algodón, tenía en algún momento el No, caucho. Era entonces una economía regionalmente diversificada, lo cual era una oportunidad bastante especial, ¿no? El Perú, por su geografía y por su historia, ha tenido la posibilidad de exportar diversos productos y no depender de uno solo. En este momento en particular, que es, digamos, entre la posguerra del Pacífico y la Gran Depresión, ujú, creó esta economía exportadora grande y diversa, digamos, pero que no terminó de ser aprovechada. Y eso, estos grandes hitos, en particular la Gran Depresión, ¿no? Es un gran disruptor de eso, pero también fuerza a el Estado peruano a empezar a mirar hacia adentro y a buscar otros modelos de desarrollo. Y esto es una de las cosas que este tipo de libro, como el que hemos propuesto, nos quiere hacer que pensemos, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre procesos globales y este tipo de procesos de desarrollo locales? El hecho de que ya no se pueda depender tanto de las exportaciones hace que el Estado peruano tenga que pensar en otros modelos que ya no sean solo construir ferrocarriles hacia los puertos para exportar ciertas commodities de uno y otro lugar, ¿no? claro. Ahora, muy bien, hemos estado hablando de temas económicos. Ahora, hablemos un poco del impacto de avances tecnológicos. En el libro se menciona que es la navegación a vapor, principalmente la que unifica a la nación con la Amazonía, que hasta ese momento se veía un poco lejana, ¿no? ¿Cómo es que ocurre este proceso? Sí, eso es bueno, ese es además uno de los temas en que yo mismo he estado investigando en Sí, estos es años. verdad. La Amazonía, por motivos bastante evidentes de geografía, ha estado bastante lejana y desconectada de otras partes del país, está separada por los Andes y es una zona de difícil acceso desde la costa, ¿no? Y por eso ha estado por mucho tiempo más conectada a otras partes de la Amazonía que al propio Perú, y ha dependido en muchos aspectos de Brasil y de otros países amazónicos, pero especialmente de Brasil, ¿no? La navegación a vapor no es que rompe con esto, porque los vapores realmente muchas veces llegan desde el Atlántico, cruzando la Amazonía desde Brasil. Y en algunos Bueno, momentos las compañías y los empresarios brasileños tuvieron un papel sumamente importante en esos procesos, pero realmente permite un contacto mucho mayor. Finalmente, en esta época, especialmente a partir el cambio del siglo, hacia el siglo XX, los límites geográficos del Perú ya son bastante más claros, digamos, y hay acuerdos con Brasil. Sigue habiendo conflictos con Colombia, con Ecuador en diferentes momentos, pero ya al menos con Brasil, que es la principal posiblemente amenaza en ese momento, son más claros. Entonces Perú crea una estrategia bastante agresiva de colonizar la Amazonía peruana, y se habla en esos términos de ello, y sin la navegación por eso simplemente no sería posible. No hay como hasta ahora, básicamente, o sea, se podría, pero hay muchos motivos para no hacerlo, colonizar por tierra.
Los aviones llegan mucho más tarde o algunas décadas más tarde, entonces la navegación a vapor es básicamente la única forma de llegar de manera continua, confiable y rápida desde el resto del Perú hacia la Amazonía y integrar la Amazonía al mundo a través del Atlántico, ¿no? Entonces hay líneas de vapores que llegan desde todas partes del mundo vía Belén do Pará, cruzando por Manaos llegando hasta Iquitos y se crean aduanas, etcétera. Y el gobierno peruano realmente eh, invierte un montón, ¿no? En esos procesos. Hay todavía esta idea de, que no es del todo errada, por cierto, de la ausencia del Estado, ¿no? Y es un Claro, discurso muy, muy fuerte, pero realmente el Estado peruano invierte en crear puertos, y da una serie de incentivos a gente para mudarse. Lo que no hace es cosas como, y eso es una decisión estratégica del gobierno peruano, no interviene para garantizar los derechos civiles de las poblaciones indígenas durante décadas, ¿no? Crea digamos, permite a los empresarios hacer lo que le da la gana para integrar estas zonas al Perú, para generar crecimiento económico, para integrar estas zonas al mundo, etcétera. claro, Y pero eso sin pensar en los pobladores de esos territorios, digamos. sin pensar en ellos en absoluto, ¿no? Por décadas no son considerados realmente ciudadanos del Perú en términos, digamos, en igualdad de condiciones con los criollos o ni siquiera con los indígenas andinos. Claro. Ahora, en paralelo, este capítulo de la Amazonía me parece muy interesante porque en paralelo, claro, la navegación a vapor en el mundo también consolida, por ejemplo, el Imperio Británico y también, por ejemplo, está presente en los años de esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Porque todas las plantaciones donde se desarrolla este fenómeno están alrededor un poco del río Mississippi, ¿no? O sea, digamos, Ujú. la navegación a vapor en la que actualmente no pensamos para nada, es sumamente importante, ¿no? Sí, sin duda. Y eso es una cosa para tener en cuenta en general en estos procesos relacionados a integración y a cambios económicos grandes en el mundo. Los cambios tecnológicos son gigantescos en su impacto, ¿no? Y ahora, y a veces son en términos de permitir la movilidad de las personas, como lo que está, y de objetos, digamos, como estamos hablando ahora de la navegación a vapor, pero muchas veces son de comunicaciones también, ¿no? Entonces, creo, por ejemplo, no podemos entender nada de lo que pasa en el mundo hoy sin el Internet. Y no podemos entender nada de lo que pasaba en el mundo en los años 60 o 50 sin la televisión. Y no podemos, entonces y cosas así. Y en otros Claro, no momentos el podríamos estar ahora automóvil. mismo conectados desde Lima con Londres, ¿no? Por ejemplo, y este libro entero lo hemos planeado con Alberto Vergara y coordinado y organizado a través de Internet, viviendo en diferentes partes del mundo. Lo comenzamos antes de la pandemia, que además es otra cosa que evidentemente es global, y ha sido a través de Internet y nos hemos reunido en persona poquísimas veces y son dos volúmenes que tienen en total 60 participantes más o menos. Y todos están Vaya. en diferentes partes y todos lo hemos coordinado a través de Internet. Pero sí, una cosa más a tener en cuenta con esto que decías de la esclavitud, digamos, y el Imperio Británico, es que nada de esto puede escapar a los características dominantes de los procesos globales del momento, ¿no? Entonces, también se podría enfatizar, digamos, la negligencia voluntaria casi de las élites peruanas para con los indígenas amazónicos, pero justamente una perspectiva global te permite ver que esto es algo que pasaba en diferentes partes del mundo con diferentes matices, ¿no? La navegación a vapor es una fuerza que permite eh, dinamizar economías que no necesariamente están basadas en la libertad en diferentes Vaya, momentos es una y, buena digamos, apreciación. radicalizar procesos de explotación, etcétera. Y lo mismo pasa con muchos otros cambios tecnológicos, ¿no? No son ajenos a las estructuras de poder en determinados momentos y lo mismo pasa ciertamente con la Internet ahora, sí, como estamos viendo, ¿no? Es verdad. Sí, sí, no. Habría que recordar cómo fue la juramentación de Donald Trump, la última, ¿no? Rodeado de los magnates de la tecnología. Exactamente.